algunos con fama, con mucha riqueza. Tal vez con mansiones, con vistas al mar. Tantas maravillas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Estamos muy felices que nos volvemos a encontrar para juntos estudiar la lección número 7, la cual lleva como título Mi nuevo prójimo. El versículo para memorizar dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Es tiempo de orar. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Amado Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias por el privilegio que tenemos de estudiar esta lección. Por favor, Señor, sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Jesús. Amén. Amén. El mensaje de la lección es: cuando amamos a Dios, Él nos ayuda a amar a nuestro prójimo. ¿Conoces a alguien que se ha mudado a tu vecindario y que no parece encajar en el mismo? ¿Cómo te hace sentir eso? Algunos de tus compañeros de la escuela se visten en forma diferente a ti. ¿Cómo los tratas? En uno de sus relatos, Jesús nos dio una definición completamente diferente de la palabra prójimo. Jesús estaba sentado en la ladera de una colina mientras enseñaba. Como de costumbre, diferentes personas lo escuchaban. Algunos acudieron porque Él les transmitía esperanza. Otros vinieron porque los ayudaba a entender el amor de Dios. Otros porque tenían dudas respecto a Él y deseaban ponerlo a prueba. Ese día había un abogado en medio de los oyentes. Era alguien que deseaba poner a prueba a Jesús, por lo que preguntó: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús, que podía leer el corazón de aquel abogado, contestó su pregunta con otra interrogante que deseaba que todos oyeran y entendieran. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? El abogado sonrió ampliamente y dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Has contestado correctamente, respondió Jesús. Haz eso y vivirás. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 38. El abogado no deseaba que la conversación concluyera tan pronto, por lo que pensó en otra posibilidad. Pero, ¿quién es mi prójimo?, dijo para probar a Jesús. El maestro contempló el gentío y comenzó a relatar una de sus historias. A la gente le encantaba que él relatara historias. Por otro lado, algunos se incomodaban porque él no estaba dispuesto a discutir con ellos respecto a la ley. Un hombre se dirigía de Jerusalén a Jericó. Como viajaba solo, un grupo de ladrones consideró que era una víctima fácil para provecho de ellos. Lo agarraron, le quitaron la ropa, lo golpearon y se llevaron todas sus posesiones, dejándolo como muerto a un lado del camino. Un sacerdote pasó por el mismo lugar. Vio al hombre que parecía estar muerto a un lado del camino. Rápidamente se pasó al otro lado para simular que no lo había visto. Después de un rato, un levita pasó por el lado del herido.
Al verlo, cruzó al otro lado del camino con el fin de no contaminarse. Finalmente, llegó un samaritano en un burro. El samaritano se detuvo sintiendo compasión, sin tomar en cuenta que también podría ser atacado. Lo único que pensaba era que aquella persona que estaba tirada al lado del camino necesitaba su ayuda. Utilizó vino y aceite y un pedazo de tela para curar las heridas del moribundo, lo mejor que pudo. Luego, cuidadosamente, lo colocó en su burro y se dirigió a Jericó. Al llegar al primer mesón, entró, colocó al herido en una cama para pasar allí la noche. A la mañana siguiente, después de asegurarse que el herido estaba descansando, el samaritano le dio algo de dinero al dueño del mesón. Por favor, cuide usted de este hombre, tenga este depósito. Si usted gasta algo más, se lo pagaré a mi regreso. En aquel momento Jesús interrumpió su narración para contemplar los rostros de la gente que estaba a su alrededor. Luego miró a su interlocutor. ¿Cuál de aquellos tres piensa usted que era el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones?, preguntó. El hombre guardó silencio por un minuto. No le había gustado que Jesús convirtiera al samaritano en el héroe del relato, ya que los judíos consideraban a los samaritanos como racialmente inferiores respecto a su religión. No eran verdaderos judíos. ¿Por qué Jesús habría hecho de los religiosos como él los malos de la historia? El abogado ni siquiera deseaba pronunciar la palabra samaritano, porque respondió: el que se compadeció de él. Jesús sonrió. El especialista en la ley había contestado su propia pregunta. Anda y haz tú lo mismo, dijo Jesús. Lucas capítulo 10 versículos del 29 al 37. El abogado se marchó con una expresión de perplejidad en el rostro. Sin polémica ni discusiones, Jesús había enseñado a sus seguidores que debían tratar con bondad y misericordia a toda persona necesitada, sin importar el color de su piel, cuán inteligentes fueran, qué idioma hablaban o incluso cómo olieran. Cualquier necesitado era el prójimo de ellos. Los protagonistas de cualquier acto bondadoso no siempre serán las personas religiosas. En ocasiones, el mejor ejemplo nos llega a través de un despreciado samaritano que supo cómo amar. Recordemos el versículo para memorizar. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10 versículo 27. El mensaje de la lección es: cuando amamos a Dios, Él nos ayuda a amar a nuestro prójimo. Continuamos con la actividad del sábado, titulada Las buenas nuevas son para todos. ¿Puedes descifrar el siguiente texto utilizando claves de más abajo? Coloca las letras en los espacios correspondientes para saber cómo desea Dios que lo tratemos a Él y a los demás. Las líneas verticales indican espacios. Y comienza a memorizar el texto clave. Cantemos la alabanza como el buen samaritano. Es tiempo de orar. Cariñoso y bondadoso Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias por la oportunidad de haber estudiado esta lección. Y gracias, Señor, por su grata compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.